Hola, buen día. Qué bueno que estamos aquí una vez más con un episodio más de nuestro podcast Removiendo Escombros. Y como ya se dieron cuenta, hoy tenemos una visita de lujo. Nos acompaña nuestro amigo Enrique Baltasar. Enrique, ¿cómo estás? Bien, Pastor, gracias a Dios. Siempre un gozo y una alegría poder estar con ustedes y compartir este tiempo. No, imagínate yo compartiendo pantalla con el más guapo de colaboradores, olvídense. Este, Como hemos dicho desde el principio y en cada uno de nuestros episodios, cada uno de estos temas que tienen que ver con salud mental, no pretendemos ser los expertos o queremos ser alguien que maneje esto de salud mental profesionalmente. No, pero sabemos y estamos viendo desde el punto de vista y el enfoque bíblico de cada uno de estos temas. Y hoy, amados amigos, el tema que vamos a ver el día de hoy es la amargura. ¡Guau! ¡Qué tema tan profundo! Y la escritura habla algo de la amargura, por supuesto que sí. Y hay unas definiciones que nos vuelan la cabeza Sí. y que vamos a ver, quiero compartir con ustedes una. Dice Hebreos 12:15. Cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. Ya esta definición, con esta podríamos arrancar y aquí estar compartiendo algunos comentarios tan sencillo como esto, que dice que la raíz de amargura es algo venenoso. Traemos un veneno ahí que nos está matando a nosotros y creemos o queremos que los demás se mueran, pero quien se está muriendo es uno mismo con esa amargura que tenemos, ese veneno que tenemos. Y que además contamina a todos los que están a nuestro alrededor. Que las personas que están alrededor de una persona amargada están siendo también contaminadas. Creo que a nadie le va a dar deseos de estar junto a una persona con amargura. ¿Hay citas bíblicas que mencionen más sobre esto? Por supuesto. Job. Enrique, ¿tú crees que Job haya tenido motivos para amargarse? Suficientes. Su relato nos deja ver que hubo muchas situaciones alrededor de él que lo pudieron haber llevado a esta profunda amargura. Wow, pues Job abría su corazón y él decía, Job 10:1, decía, si doy rienda suelta a mi queja, o sea, él está justificándose, si doy rienda suelta a mi queja y a la amargura que llevo dentro, es porque estoy cansado de la vida. Job, obvio, como dices, Enrique, cierto, tiene ya suficientes motivos y está hablando, está diciendo, sí tengo amargura, sí tengo amargura, porque estoy cansado de la vida. Alguien más, Asaf, dice en el Salmo 73, 21 y 22, cuando mi corazón se llenó de amargura y en mi interior sentía punzadas, entonces era yo torpe y sin entendimiento, era como una bestia delante de ti. Aquí Asaf está diciendo exactamente lo que significa la palabra amargura, que en griego es pilcria, que significa exactamente es una punzada, es algo que, imagínate, un piquete, no sé si has sentido piquetes ahí o hemos sentido piquetes ahí en el corazón, si tú, amigo o amiga, estás y dices, que tengo piquetes aquí, siento como unas punzadas acá que me duelen, que muy probablemente estamos hablando de amargura y que definitivamente habla sobre algo amargo. ¿Recuerdas, Enrique? Hubo una mujer, Sí, Noemí, sí. ¿verdad? Ahorita estamos recordando, Noemí. Noemí, el nombre de Noemí significaba dulzura. Dulzura.
dulzura. Y todo lo que le pasa, todo lo que sucede, que ¿sabes qué le sucedió, amigo? ¿Sabes qué le sucedió, amiga? Lee el libro de Ruth, por favor. Ahí te vas a enterar qué le sucedió a Noemí. Pero termina Noemí diciendo, ya no me llamen dulzura, llámenme amargura, Mara. Enrique, ¿por qué de la amargura? ¿Dónde se origina la amargura? Sí, pues lo que necesitamos es atender esta situación porque al igual como lo menciona Noemí o Asaf en su salmo o Job en el relato de su vida, hablan de ello y esto nos humaniza saber que todos podemos estar atravesando una situación como esta. Pero bien lo dice usted, que no pretendemos ser especialistas en esto, pero encontramos en una página de salud mental, encontramos esta definición de lo que es la amargura y es muy interesante lo que describe y queremos compartírsela para Adelante. que podamos ver cómo también esta parte, la Biblia ya lo mencionó en Hebreos, como lo dijimos. Sí. La amargura es el contexto de la salud mental, se refiere a un sentimiento persistente de dolor, resentimiento y decepción, a menudo asociado a experiencias pasadas o situaciones injustas. Puede manifestarse como ira, desconfianza, cinismo, retenimiento social, dificultad para perdonar. La amargura puede tener un impacto negativo en la salud mental, afectando el estado de ánimo, la autoestima y las relaciones interpersonales, que termine contaminando a otros. Entonces es bien importante que podamos reconocerlo para poderlo atacar. Y esa definición viene en una página de salud Así mental, es. ¿no? La gente puede investigar esto, lo hemos dicho, no pretendemos ser expertos, pero la palabra, en la escritura encontramos estos conceptos, Así ¿cierto? es. Y todo se origina, porque es la pregunta que usted me hacía, ¿dónde se origina? En la ofensa. En la ofensa, porque a veces sentimos y nos victimizamos, ¿no? Justificamos la amargura. Es que porque me hicieron, es que viví esto, es que tú no sabes si estuvieras de mi lado. Y entonces creemos que la amargura tiene una autojustificación y necesitamos entender que la amargura es una raíz que si bien se puede detonar por muchas circunstancias, todo comienza en la ofensa. Y una ofensa, entonces, a lo mejor a alguien yo le puedo hacer algo, decir algo, y a lo mejor se ofende, ¿no? Sí. Y yo hasta a lo mejor puedo decir, "Ay, ¿te ofendiste por eso? Sí. O sea, ¿eso te ofendió? Para mí a lo mejor no es un motivo de ofensa, pero para la otra persona sí, porque está muy susceptible de recibir esta ofensa, ¿cierto? Sí. Y comienza a haber una evolución porque de la ofensa vemos que pasa a una herida. Entonces es una herida que no te... Por eso es una punzada, un dolor interno. Se genera una herida que uno desafortunadamente la permite. Porque si trabajáramos desde la ofensa, no llegaríamos a la raíz de amargura. Pero no, permitimos que esto genere una herida interna, ¿verdad? Y muchas veces es la insatisfacción ante la vida. Por eso dice Job, si diera rienda suelta a mi queja. Ok, había razones para ello, pero hay que empezar a trabajar desde la ofensa y yo creo que todos deberíamos entender que hay que bajar nuestro nivel de ser ofendibles y entender que eso nos blinda ante la amargura, porque la amargura termina trastornando todo nuestro entorno, como los círculos tan cercanos como nuestra familia. Y vea lo que usted menciona al comienzo, es gente que termina quedándose sola. Y eso muchas veces, si no se trabaja, pues esa amargura lleva a más situaciones que se pueden haber evitado desde la ofensa. Wow, o sea, todo se origina entonces con una ofensa. Sí. Entonces, debemos buscar ser inofendibles, ¿verdad? Sí. Pues tú y yo somos inofendibles, o sea, somos lindos. Sí, sí. Pero a veces a lo mejor nos hacen un comentario o esperábamos alguna respuesta de alguien favorable, no la tenemos, y eso ya nos ofendió, ¿no? Sí. Y qué bueno, qué importante, Enrique, es que digas tú que el ser inofendible, eso protege el corazón. Sí. Protege el corazón de la ofensa y protege, al proteger de la ofensa, protege de que la raíz de amargura empiece a penetrar. Sí. O sea, es algo increíble.
Por ahí alguien más dijo, recuerdo que dijo, que la amargura es el deseo de venganza no cumplido, Reprimido. reprimido. O sea, Ujú. que no, que deseó vengarse de una ofensa, deseó vengarse, quiso, me la hizo, me la paga, Ujú. pero no pudo, se frustró con eso y ahí empieza la amargura. La amargura es el deseo de venganza no cumplido. Ujú. ¿Te imaginas cómo habrá estado Saúl que quiso vengarse de David? Todo el tiempo. Todo el tiempo. Ujú. Enrique, acabas de decir un término, todo el tiempo. ¿Cuánto tiempo llevan las personas con amargura? Sí. Pueden estar viviendo estar toda su vida con amargura contra alguien que los ofendió y que no pudieron vengarse, y a lo mejor hasta esa persona que les ofendió ya hasta colgó los tenis. Así es. Sí. Sí, es que no entendemos que esta parte de la amargura, ¿verdad? Es algo que necesitamos nosotros identificar para poderlo trabajar. Ujú. ¿Por qué razón? Porque muchas veces estamos siendo tan nos ofendemos con tal facilidad que aún culpamos a la gente de nuestra propia amargura, cuando es algo que nosotros debemos llevar delante del Señor y poder en ello descansar y poder, como usted decía, el propio Saúl, si él hubiera podido descansar en la promesa de que Dios lo había colocado como rey, él no se hubiera ofendido ante el levantamiento de David, hubiera entendido que era un sucesor y a lo mejor hubiera podido trabajar con él en un legado, pero se Wow. vio atacado. Y eso es lo que hace la amargura, muchas veces nos hace ver atacados por todos. Y comenzamos, como decimos coloquialmente, comenzamos a ver moros con tranchetes, que todo está en contra nuestra. Ajá. Y eso no permite que nosotros avancemos. Estoy viendo enemigos por todos Así lados. es. Y todos me critican. Si soy ofendible, o sea, que tengo la capita muy Sí. delgadita, ¿no? O sea, cualquier cosa, cualquier miradita, cualquier cosa. Entonces, pues por eso todo mundo veo que me ofende Sí. y que obviamente está alimentando mi amargura Amargura. y estoy yo sintiendo punzadas. Ujú. Y eso veneno que me está matando, estoy creyendo que debe matar a los demás, pero me está matando a mí. Sí, y comenzamos a hablar de ellos. Ella no solamente es algo que es una punzada de un dolor interno, sino se comienza aún a manifestar. De hecho, es fácil, entre países es fácil identificar porque cuando oímos hablar a la gente, podemos identificar hacia qué o hacia quién están amargados. Y por eso lo que vemos en Santiago 3:9 al 11, Ujú. con nuestra lengua podemos bendecir o maldecir, con ella alabamos a nuestro Dios y Padre. Y también insultamos a nuestros semejantes, que Dios hizo parecidos a Él mismo. Hermanos, esto no debe ser así. De un mismo pozo no puede salir agua dulce y agua amarga o salada. Agua amarga. Amarga. Entonces nuestras palabras dejan al exterior lo que uno lleva al interior en la amargura. Híjole, o sea que no se puede así, oh Señor, te doy gracias, te alabo, qué lindo eres, qué precioso eres, que o sea, y Enrique eres un o sea, no puede salir agua dulce y agua No, amarga de una misma fuente, no, no se puede. no, no hay convivencia en ella. O sea, no, definitivamente la raíz, la Sí. fuente, no puede soltar agua dulce y agua amarga. Sí, no, en algún momento se define. O hay agua dulce o hay agua amarga dentro de nosotros. Pero ambas no. Parece que conviven ahí, pero en realidad en algún momento se define la persona y entonces uno puede vivir en la amargura o en la dulzura, ¿no? Retomando un poco el tema de Noemí, también muchas razones. Usted ya los mandó a leer el libro de Ruth, 4 capítulos, una Libros historia son impresionante que tiene impresionantes. muchas enseñanzas. Sí. Pero esta mujer también con muchas causas de estar amarga, cuando regresa a Belén, su pueblo, la ven llegar y el pueblo se alegra de ella. Ah, miren, ahí viene Noemí. Y ella contesta, ya no me llamen Noemí, llámenme amarga. Salí llena y ahora vuelvo vacía. Entonces esa situación, ella misma está declarando lo que llevaba adentro. Y aunque pudiéramos decir que había razones justificadas, perdió el esposo, perdió los hijos, una nuera se quedó en el pueblo, otra viene con ella. O sea, había una revolución de situaciones en el mente y en el corazón de Noemí,
y que ella definió como una amargura. Y ya llegaremos a ese punto, ¿no? Pero vemos también que la Mm. intervención de Dios le devuelve la dulzura a ella. Exactamente. Y imagínate, como dices tú, eh, todos sus familiares, conocidos, amigos, vecinos que estaban, les da gusto ver a Noemí. Sí, Y ahí van y, hola Noemí, qué bueno que estás acá con nosotros. A mí no me llamen Noemí, no me llamen dulzura, llámeme amargura. No, pues sí, ahí das media vuelta y ahí te ves, sí, ¿no? O sea, y es por eso que la gente queda sola. Ahora, la amargura, entonces podemos decir que como tú mismo dices, es una decisión personal, es algo que nosotros debemos asumir, entonces debemos entender que aunque nadie nos lo pueda decir, pero la amargura es pecado. sí. Hay citas bíblicas sobre Sí, sí, hay esto. citas bíblicas y es bien interesante el punto que usted toma porque por eso mucha gente no sale de la amargura, porque la consideran hasta un derecho. Tengo derecho a estar amargado. Ah, Lo consideran también un defecto de carácter, o sea, le ponen muchos calificativos o que culpan a equivocados, otros, ¿no? ¿sí? Ujú. Pero realmente tenemos que ver que para que la amargura salga, esa raíz de amargura que hay en nosotros salga, tiene que ser reconocida, confesada y arrepentido como un pecado. Y usted lo dice si hay escrituras. Hechos 8, 22 al 23. Abandona tu maldad. Pídele al Señor que perdone tus malas intenciones. Veo que estás lleno de amargura y de envidia y vives atado por el pecado. Otra cita es Efesios 4, 26 a 27. Si se enojan, no pequen. No dejen que el sol se ponga estando aún enojados, ni den cabida al diablo. Entonces, alguien me ofendió. Alguien me ofendió. Y bueno, pues a lo mejor no puedo evitar que me ofenda. O sea, no lo puedo evitar. Si tengo un corazón inofendible, ok, Ujú. bueno, le daré trato a la ofensa. Pero si soy ofendible, y es más, no tan solo me pega la ofensa, sino la abrazo Ujú. y todavía me pongo en papel de víctima, Sí, pobre, pobre de mí, pobre de mí, pobre de mí, todos me dañan, todos me lastiman, y abrazo eso, ese es el inicio, yo creo, ¿no, sí, Enrique? sí, ¿Y hay un proceso o cómo está eso? Porque empieza con esa ofensa que la abrazamos, la recibimos, nos quedamos con ella, sí. y ahí se queda o qué pasa. Sí, no estamos hablando de que no la vamos a experimentar, o sea, Ujú. sí se experimenta la amargura, pero yo creo que hay que tener un poquito de piel de rinoceronte. O sea, la pedrada va, Toca, toca. la pedrada va a caer, ¿no? El asunto es cuánto daño voy a permitir que me cause esto. Entonces, todo comienza, es como una escalera descendente, ¿no? Porque eso es lo que nos va a llevar la mano. Pues no den lugar al diablo, porque el diablo lanza esa cuerda de amargura y nos va a empezar a jalar hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, para llevarnos a un estado, pues mal, ¿no? De deterioro, lo que él quiere. Entonces, de la ofensa hay que ir a la falta de perdón. O sea, ya no solamente es me ofendió, me lastimó, me hizo, sino no le perdono. O sea, me siento tan agredido por lo que me hiciste, me dolió tanto lo que me hiciste, no esperaba de ti, de todo lo esperaba, porque eso sí decía, de Ah, sí. todo lo esperaba, menos Menos de de ti. ti. Y entonces comienza la amargura a extender sus raíces a una que se llama falta de perdón. Entonces, esa falta de perdón nos lleva a otra situación, resentimiento. Y la palabra resentimiento es una palabra compuesta de repetir un sentimiento. No te perdono. ¿Por qué me lo hiciste? Te portaste muy Se mal. sigue doliendo. Cada Así vez que es. lo recuerda, como si se lo acabaran de hacer. Como una grabadora. En Ajá. el interior es una voz interna que todo el tiempo mira lo que te hizo, no lo esperabas, tú que le has ayudado, tú que has dado todo. Entonces es un resentimiento y ahí es donde brota la raíz de amargura. Y obviamente así Sí. como una raíz, usted no lo ha enseñado en la parábola del árbol, ¿no? La raíz absorbe los nutrientes. Entonces esa raíz de amargura empieza a mandar nutrientes de veneno, de odio, de coraje, de me voy a vengar, ¿no? Usted lo decía la referencia, ¿no? Es un sentimiento de venganza reprimido y ahí va al odio.
¿no? Entonces el corazón se comienza a endurecer hacia la persona, hacia la situación de la vida, hacia el jefe de trabajo, hacia mi esposa, hacia mis hijos, al vecino que me deja su bolsa de basura allá afuera. Entonces el corazón se comienza a endurecer, y un corazón endurecido, pues obviamente no va a reconocer que está en un pecado de amargura, sino estoy en mi derecho. Estoy en mi derecho por lo que me hiciste. Y ahí viene entonces ya algo, es la enfermedad. No, muchas enfermedades tienen por raíz una amargura no tratada. Qué tremendo, Enrique, eso que estás diciendo, que lleguen a un grado tal que digan, tengo el derecho de estar amargado. Así es. ¿Y cuáles son los derechos de los que viven alrededor de ellos? Así es. ¿Dónde están sus derechos? Sí. De vivir en paz, de vivir tranquilos, de vivir en un ambiente de armonía, y que esa persona amargada pues no permite, ¿no? ¿Y dónde están los derechos de las demás personas? Una cosa es que alguien diga, tengo el derecho de amargarme por todo lo que me ha pasado y por todo lo que los demás me hicieron. Sí. Te lo hicieron, pero tú decidiste amargarte. Sí, yo he notado, no en otros, en mi propia amargura que he tenido que Yo conocí a un primo de un sí. cuate Otros muy lejano. lejanos, gente lejana. No, pero el amargado vive viendo para el ombligo. Eso yo A digo, ver, ¿cómo está eso, Enrique? el amargado vive, me hicieron, me dijeron, se portaron. Entonces pierde de vista a su círculo y no se da cuenta que su veneno está irrigando tanto mal, tantas situaciones difíciles hasta que se enferman. Hay situaciones ya donde el cuerpo, esa punzada, ese dolor interno, comienza a exteriorizarlo con malestares y a una enfermedad que está también comprobado científicamente que muchas enfermedades, no es una regla, ¿verdad? Pero muchas enfermedades han sido detonadas en las personas porque no trataron la raíz de amargura como lo leímos en Hebreos. La amargura se refleja, y ahí hay consecuencias de la amargura, que son la enfermedad emocional, Sí. la enfermedad de salud mental, la enfermedad de salud física, porque somatizamos todas esas emociones tóxicas, emocionales de amargura, contaminan el cuerpo físicamente hablando y lo enferman. Sí. Y cuando está esta situación, es muy fácil que entre una enfermedad espiritual, porque abrimos puertas. Sí. Por eso también siguiendo en lo que dice Santiago de las palabras, ¿verdad? Ahí es bien importante definir las palabras de quién escuchamos. ¿Por qué razón? Porque la mayoría de las personas no se ayudan a combatir nuestra amargura. La mayoría de las personas le vienen a echar más leña al fuego. No, sí, sí. Mira lo que te hizo. Ay, y ni habías visto esto, y entonces nos llenan la cabeza, o como también decimos, el buche de piedritas, y lo que menos necesitamos es gente que avive ya la amargura que está en nosotros, sino gente que nos ayude a arrancar esas raíces. Yo recuerdo, cuando leí en Hebreos esta parte de que es una raíz de amargura, yo veo que la gente no trabajamos con la amargura porque lo vemos como un arbusto pequeño e inofensivo, pero nos damos cuenta que las raíces son muy grandes y profundas. Yo en una ocasión tuve la necesidad de arrancar unos arbustos. Tenía que hacer muchas cosas porque llegamos a habitar una nueva casa y entre ello había un jardín muy descuidado. Y yo vi unos arbustos bien pequeños. Yo dije, estos me los echo en 2, 3 patadas. Entonces es lo último que voy a hacer. Me puse a pintar, me puse a arreglar, ya hicimos todo. Y dije, ahora sí llegó el momento de estos arbustos. Estás bien chaparro, no vas a hacer nada. Y cuando me agacho a tratarlos de arrancar, porque eran unos arbustos que ya se habían muerto, no había sentido de que se quedaran ahí. Cuando me agacho a arrancarlos, pues no podía. No puede, pues está tan pequeño. Yo pensé que iban a salir de un tirón. Y pasa un vecino y me dice, así no los va a sacar. Son de raíces profundas. Hay que cavar para poderlos sacar. Yo sometido y haciéndole caso me puse a cavar y tuve que abrir toda la zanja de esos arbustos para poderlos sacar porque me llevé la sorpresa de ver que entre arbusto y arbusto se entretejen en sus raíces. Wow. Entonces, para sacar al de al lado, está agarrado con para sacar el del centro, está agarrado con el de la derecha y la izquierda. Entonces, hay que cavar profundo
para poderlo sacar. Entonces, lo que menos necesitamos es gente que nos esté diciendo que no perdonemos, que tenemos derecho, sino tenemos gente que nos dé dirección y nos diga, hay que cavar, hay que ir al fondo y poder sacar eso para poder ser libres. Qué terrible, Enrique, este ejemplo, porque lo estoy relacionando. Una cosa es una persona amargada, que bueno, es complicado, pero que encuentre eco con otra Así es, persona también amargada. Sus raíces se entrelazan, así es. o sea, se fortalecen entre Ujú, ellas. Y luego pueden contaminar a otro también. Y qué terrible ujú, es encontrarlos con toda una familia, a lo mejor con amargura, y eso genera otras actitudes y lo ujú. refleja. Y qué difícil es. Solamente Dios puede hacer algo en esas vidas. Lo que él no plantó será desarraigado, dice la palabra. Repite eso, Enrique, por favor. Sí, la palabra dice que lo que Dios no plantó será desarraigado. Entonces, Él nunca plantará una semilla de amargura. Al contrario, sino al final veremos esta parte y este tremendo ejemplo de nuestro amado Jesús, porque Él nos dice que combatamos con su misma actitud toda raíz de amargura. Eh, Ahora, estamos viendo todo lo que es tremendo aquí en esto. ¿Hay solución para la amargura? ¿Hay algo que podamos, digo, ni tú ni yo sabemos qué era eso de la amargura, ¿no? O sea, no tenemos No, ni idea. nada, no, nosotros estamos aquí Digo, casi ya sabes, querubines. somos inofendibles, ¿no? Bueno, claro que nos ha pegado y claro que sí, algo nos ha amargado y todo, pero gracias a Dios que Dios trae sanidad, Sí. Dios trae sanidad al corazón. ¿Cuál sería ese proceso para poder salir de la amargura, Enrique? Sí, pues así como vimos la amargura es una escalera en descenso, ¿verdad? La sanidad de la amargura es una escalera en ascenso. Y entonces aquí vemos que de la ofensa, estamos en la ofensa porque eso va a ser inevitable que lo vivamos en Sí, algún nos momento. ofendieron y no pudimos evitarlo. Así es. Mm. Pero de ahí tenemos que ir al siguiente nivel, que es soltar y perdonar o perdonar y soltar. Entonces, si lo tratamos, lo vemos, lo podemos padecer por algún momento, pero no nos aferramos a ello. Entendemos que es una raíz que no es sana para nosotros ni para nuestro entorno. Actuamos, dice Asaf, me conduciera como una bestia. Yo cuando leo el Salmo 73, Asaf, digo, Sí. parezco Que una lo bestia recomendamos que lo lean peluda, el Salmo ¿sí? 73. Así Sí. es, Ah. ¿no? Porque él mismo reconoce, ¿no? Esa parte. Entonces, soltar y perdonar para que entonces vayamos a la renuncia de nuestros derechos. Y yo veo algo bien interesante en lo que se conoce como las 7 palabras de Jesús, cuando dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, creo que para soltar nuestros derechos de sentirme ofendido, amargado, resentido, me quiero vengar, tenemos que reconocer si él o ella supiera lo que me iba a causar de dolor o de tristeza, no lo hubiera hecho. Entonces yo la suelto, yo la perdono, porque entiendo que si esa persona se hubiera dado cuenta de lo que me iba a doler, lo que me hizo, no me lo hubiera hecho. Entonces suelto, perdono y el siguiente paso es recibo la sanidad y la libertad, porque ese es el proceso al cual nos lleva nuestro Señor, a renunciar, a soltar, a perdonar, a amar, para que nosotros podamos recibir esa libertad y obviamente también esa sanidad, porque ya vimos que la amargura termina con enfermedades, aún como usted lo mencionó, emocionales, sentimentales y hasta físicas. Es que es cuando nosotros podemos tener un encuentro con el Señor y Sí, encontramos la salvación. Y la salvación, la misma palabra salvación, tiene tres significados. Es salvar, sanar y liberar. sí, Entonces, cuando el Señor nos salva, tenemos un encuentro personal con Él, el Señor, el siguiente paso lo que hace con nosotros es sanar. sí. Sanar todo ese resentimiento, todo ese dolor, toda esa amargura, todo ese coraje, ¿no? Ujú. Todo lo que se va entretejiendo Amén. junto con la amargura. Y también trae una liberación, porque en verdad es sentirnos libres de esa ofensa y de las consecuencias de esa ofensa. Sí, Es soltar. Ya no debo seguir atado, esclavizado a la amargura. sí. El Señor me puede hacer libre.
Claro, porque siguiendo el título del podcast es Removiendo escombros, cuando removemos esos arbustos que parecen inofensivos, pero de raíces profundas y de tanto daño, queda el espacio libre. Ahí me quedó el espacio libre para que ahora sí pudiéramos volver a sembrar lo que queríamos ver crecer. Entonces, cuando soltamos y perdonamos, queda el espacio libre para que el Señor, como el labrador, mi Padre es el labrador, Él viene y siembra, ¿verdad? Buenas semillas que entonces ya puede desarrollar en nosotros pues una persona que no va a ser tan ofendible, una persona que le va a resultar más fácil perdonar, que no se aferra a sus derechos, sino dice, ok, ya, lo que sigue, dale vuelta a la hoja, y el Señor comienza a sembrar cosas nuevas. A ver, Enrique, tú acabas de decir algo. Dice que renunciar a mis derechos. Pero yo tengo mis derechos. Y si alguien me pisoteó mis derechos, o sea, pues eso me va a ofender, Enrique. ¿Qué debo hacer con esto de que a lo mejor no respetaron mis derechos? Yo tengo mis derechos, me los pisotearon. ¿Qué debo hacer con eso, Enrique? Pues seguir el ejemplo de Jesús. O sea, nosotros no queremos hablar desde la parte médica porque no somos expertos, pero sí conocemos lo que la palabra ha hecho en nuestras vidas y es lo que queremos transmitir para el bien de los que están escuchando este podcast, ¿no? Y hacer lo que Jesús hizo. Entonces, si me permite leerlo en Claro, Filipenses, claro, sí. dice lo siguiente, Filipenses 2, 3 al 11, no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses. Yo veo ahí, no velen por sus derechos, ¿no? Siguiendo el tema, sino también procuren interesarse en los demás. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Entonces, por ahí comienza el proceso de sanidad y de restauración. Vean lo que dice aquí. Aunque era Dios, no consideró el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos. A sus derechos. Exactamente. Renunció a sus derechos. Ahí está la escritura. Adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres para que, ante el nombre de Jesús, se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces nosotros necesitamos entender que si hubo alguien en la tierra que se pudo y debió haberse ofendido y amargado, fue Jesús. Perseguido, difamado, le llamaron demonio, no le creían, lo golpearon de una forma brutal, a los suyos vino y los suyos lo rechazaron. Entonces, si alguien tuvo razones para amargarse, fue nuestro Señor Jesucristo. Sin en cambio lo vemos perdonando, soltando, renunciando a sus derechos y viviendo en libertad. Él era un hombre pleno y no hablamos desde su divinidad porque Él es 100% Dios. Hablamos desde su humanidad porque Así también es. fue 100% hombre. Entonces cuando Pedro nos dice sigan sus pisadas y en Filipenses vemos esta parte, sean de la misma actitud de Cristo, ¿de qué nos está hablando? No seas tan ofendible, suelta, perdona, renuncia humildemente a tus derechos y recibe libertad y sanidad que solamente Dios nos puede dar. El perdón es la palabra clave para ser liberados de la atadura, de la amargura, del veneno, de las punzadas. El perdonar, lo hemos dicho muchas ocasiones, el perdonar no beneficia al ofensor, beneficia al ofendido, al que se sintió ofendido por algo. Cuando esa persona que se ofendió puede decir, como el Señor Jesús, perdónalos, porque no saben lo que hacen. No, como tú mismo decías, si supiera el daño que me hizo, no lo hubiera hecho. Entonces, está bien, yo le perdono, yo suelto a esa persona, renuncio a mis derechos y mis derechos de vengarme, ¿verdad?
porque alguien puede decir, no, es que me la tiene que pagar. Pues ya vimos que la amargura es simple y sencillamente la frustración de no poderse vengar. Renunciar a eso. ¿Y de qué manera? Perdonando. O sea, y a veces tenemos que perdonar a personas que nos han ofendido y que creemos que ya hemos superado, pero si todavía duele, si todavía lo recordamos con cierto dolor, que seguimos sintiendo punzadas, o algo similar que nos relacione con, nos relaciona con el pasado, necesitamos perdonar. Es la única manera para poder sanar y arrancar la raíz de amargura, el perdonar, el perdón. Y el perdón es una decisión, ¿cierto, Enrique? Sí, es una decisión. Y obviamente aquí no lo hacemos en nuestras propias fuerzas, sino auxiliados por el Espíritu Santo, porque así como es la amargura es un dolor interno, también el perdón es un trabajo y un fruto interno del Espíritu Santo que mora en nosotros, que ya no nos lleva a ver nuestros derechos pisoteados, sino nos lleva a ver a los beneficios de la sanidad y libertad de aquel que perdona, para que uno pueda ser libre y también la otra persona, porque desafortunadamente hay personas que viven amargada por cosas que ya no, personas que ya no están ni siquiera aquí, Así siguen es. amargadas con su padre, con su madre, con ese negocio que no funcionó, con ese divorcio que se vivió y siguen amargados contra su expareja o su pareja, contra el hijo que no fue agradecido por la expectativa que como padre yo tenía, es que no fue, y se amargan por situaciones que ya están fuera de total control de la persona. Se ofendieron por algo y lo que tienen que aprender a hacer es soltar eso. Así es. Es el perdón, es la decisión de perdonar. Y, y algo, Enrique, que el Señor nos pide que nosotros hagamos, es precisamente el decir, decido perdonar. Así como tú me has perdonado, yo decido perdonar. No voy a buscar exigir mis derechos, ni voy a estar pidiendo satisfacción a la ofensa que me hicieron. Sí, Se la endoso al Señor, sí. ¿no? Se la dejo al Señor y creo, como tú mismo hace un momento dijiste, no es en nuestras fuerzas. Cuando el Señor habla y dice, a ustedes se les fue dicho, amen a sus amigos y odien a sus enemigos, pero yo les digo, amen a sus enemigos. Dice uno, pero ¿cómo? Bueno, cuando el Señor dice amen a sus enemigos, la palabra griega que está usando para amar es ágape a tus enemigos. Ágape a tus enemigos. Es diferente el amor que se tiene hacia un amigo, un compañero, alguien con quien nos llevamos bien, porque ese es amor fileo. Ujú. Pero el amor ágape es el amor de Dios, que viene de Dios, que nace de Dios y que está en nosotros para poder amar a los demás. Sí. Entonces Dios, el Señor Jesús no nos está diciendo, filio a tus enemigos, porque el filio es un amor natural de nosotros, que sentimos por los amigos. No está diciéndonos filio a tus enemigos, porque sería imposible. Sí, El Señor está diciendo ágape a tus enemigos. sí. O sea, es el amor que nace de Dios, que viene de Dios para poder amar a los enemigos. Si lo trasladáramos al tema de la ofensa, el Señor no nos dice filio a los que te ofendieron, porque no se nos va a dar. Así es. Pero el Señor cuando dice ágape al que te ofendió, así como yo te perdoné, perdona. Entonces, es el poder del Espíritu Santo obrando en nosotros para perdonar a los demás. Sí. Y de esa manera ser sanos del dolor, del veneno, de lo amargo que es tener la amargura. Sí. Sí, y lo podemos ver aún en el Salmo 73 de Asaf,
cuando dice, cuando entré en el templo comprendí, porque los versículos hacia arriba está la descripción de todo lo que había causado la amargura en el corazón de Asaf, y en ese punto de quiebre, porque no es que Asaf haya entrado literalmente al templo, sí lo hizo, pero lo que nos da el texto a decir es cuando entré a la presencia de Dios, porque para ellos el templo era el lugar de la presencia de Dios. Entonces, cuando entramos a la presencia de Dios, reconocemos nuestro pecado de amargura. Ya no le llamamos derecho, ya no le llamamos defecto, ya no le llamamos de ninguna, sino reconocemos nuestro pecado de amargura, entendemos que no nos va a hacer ningún bien. Y como usted dice, recibimos esa sanidad y en lugar de convertirnos en un instrumento que contamina para mal, nos convertimos en una referencia de sanidad y libertad para que otros digan, entonces yo también puedo recibir libertad y sanidad de mi memoria. Claro, Dios lo hizo conmigo. Entonces también lo puede hacer contigo. Pero la clave está en la presencia de Dios. Cierto, cierto. Enrique, muchas gracias. Una vez más, muy agradecido. Aprendo mucho de ti cuando sea grande. Quiero ser como tú. Los conceptos, las definiciones que has tocado, que hemos hablado aquí, creo que han traído edificación y alguna enseñanza para quienes nos están viendo y escuchando. Sí. Y que pedimos que Dios realmente pueda traer esa sanidad a sus vidas. Así es. Sí, Yo es creo posible. que podemos cerrar este podcast haciendo una oración. Claro. Porque habrá personas que en este momento, ¿cómo le hago? ¿No? Sí. ¿Podrías orar? Claro Enrique? que sí, pastor. Claro que sí. Vamos a orar. Padre, reconocemos que ahí está presente la ofensa, que nos llevó a amargura, que nos llevó a vivir atados a esa situación que nos dolió como una punzada eterna, interna. Pero también venimos a tu presencia, porque sabemos que en ti está la libertad y la sanidad. Determinamos este momento perdonar a quien nos lastimó, nos agredió, nos ofendió. Le perdonamos en ese ágape que tú nos perdonaste y nos amaste, Señor, para que de esta manera nosotros podamos renunciar a nuestros derechos, a ese sentimiento reprimido de me voy a vengar, viene el tiempo de la mía. Ya no viviremos en ese pensamiento, hoy renunciamos y somos de la misma actitud de Jesús. Perdonamos y soltamos. Y oro, Padre, en el nombre de Jesús, para que cada persona que ha oído este consejo de tu palabra reciba la sanidad y la libertad para disfrutar la vida plena y abundante que Cristo tiene para ellos. Y que de esta manera, Señor, ellos puedan ser un instrumento no de raíces venenosas, sino de raíces de vida, que conducirán a otros al conocimiento de tu verdad. Te lo pedimos en esta hora y lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que así sea. Así sea. Enrique, muchísimas gracias. Gracias. Gracias a usted, pastor. Somos lindos. Sí. Y que gracias. Bendiciones a todos.